Bienvenidos a las 8:45 hoy día viernes. Es un gusto estar con ustedes y discutir sobre los temas más relevantes ocurridos en las últimas horas y en los últimos días. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Don Adrián Zapata, bienvenido. Hola, Juan Luis, buenas noches. Doña Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, buenas noches, compañeros. A ver, una semana buena, una semana especialmente agotadora, una semana divertida. ¿Cómo la describiría Carmen Ortiz? Una semana normal, creo yo. Una semana normal, no puedo decir apática, que fue entonces extenuante, sino que normal en carga de trabajo y demás. Pero en términos noticiosos, ¿fue apática? ¿Cómo? ¿Fue apática la semana en términos noticiosos o productiva? Productiva, como siempre es en este país, aunque hemos tenido mejores. Sí, claro. A ver, si ustedes tuvieran que hacer una elección rápido, ¿cuál dirían que es el hecho que más les llamó la atención en términos noticiosos durante toda la semana? ¿Quién arranca? A mí lo del Ministerio Público. Y la discusión de la ley orgánica del MP en el Congreso. Eso me ha llamado muchísimo la atención, cómo se han reacomodado las fuerzas y cómo se están llevando a cabo las negociaciones para ver cómo se modifican los artículos y ese pulso, también esos mensajes, tal vez no explícitos, pero sí implícitos por parte del Congreso de la República al Ministerio Público y Sistema de Justicia en general. Yo creo que sí ha sido la... ¿Esa fue la nota? Es que son hechos que marcan no solo el presente, sino también implican una modificación hacia el futuro. Vieron cómo FCN Nación alcanza en número de diputados a la UNE y prácticamente si hace apenas una semana se discutía quién tenía la hegemonía dentro del Congreso, hoy por lo menos se puede decir que está más definido. Cuando la UNE con un movimiento reformador y con todos se unen para bloquear, para impulsar, logran sus objetivos, pero también ya se ve que FCN Nación tiene fuerza para ese pulso. Creo que esta semana lo pudimos ver a raíz justamente del hecho que resalta Carmen, la discusión y la aprobación de esas reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Don Adrián, ¿qué le parece si nos presenta el tema en el que alrededor del cual nos va a poner a discutir arrancando este programa? Claro que sí, Juan Luis. Bueno, semana interesante, creo que resalta la actividad mediática del presidente Morales. Sí, ¿verdad? El presidente está activo. No ha parado en el tema de ir al interior y estar controlando instituciones y demás. Sin embargo, ya empieza a recibir una postura de la gente de que la paciencia se está agotando. Recordemos que esta semana cuando visita a Izabal, ya una enfermera le recrimina el hecho de la falta de recursos para atender en el hospital, que denota ya un agotamiento, como les refería yo, a la paciencia. El alcalde de la señora le dice, nosotros también somos Guatemala. Es correcto. Aunque vivamos a 300 kilómetros de la capital. Correcto. Y en contraposición, todo este manejo que se hace con donaciones y una figura que no quiero decir caridad, pero que casi lo es, que va desde bananos verdes hasta, bueno, ya vimos lo de los al menos estaban verdes, bananos verdes y no vencidos. Ganancia. Entonces creo que es una postura de mucha yo creo que es agotamiento muy pronto de la población, sin que se aborden problemas estructurales desde el Congreso, como lo es, justamente para atacar esto, como es la readecuación propuesta o el tema del préstamo que recientemente propone el Ministerio de Finanzas para infraestructura educativa. Creo que esos temas se han quedado un poco olvidados y son indispensables porque creo que la gasolina en el manejo mediático al presidente se le está agotando. También hay un alcalde que lo aborda, creo que es en Camotán, Chiquimula, ¿no? Creo que es de Camotán o Cocotán. Sí, y la respuesta del presidente me llama la atención. Sí sucedió tal como los medios lo reflejaron, es que le dice, usted haga su trabajo y déjeme a mí hacer el mío. Como dices tú, se agota la paciencia de unos, pero también se ve que la paciencia del presidente Jimmy Morales está agotada, o pero sensible miren, de agotamiento. Tan pronto. Pero miren, yo sí rescato de toda esta exposición mediática del presidente cierta comunicación de hechos que a mí me parecen relevantes. A ver, esta exposición arranca la semana pasada cuando acepta la entrevista que le habíamos solicitado a las 8:45 desde hace mucho tiempo y la concede, vamos Claudia Méndez y yo a entrevistarlo y el presidente se pasa prácticamente 2-3 días atendiendo a medios de comunicación. El lunes estuvo en una radio de gran popularidad. Pero el presidente, entre las muchas cosas que ha hecho, viajó a Izabal y sobrevoló la frontera entre Guatemala y Honduras y abordó un tema que a mí me parece que es muy importante y que apenas se ha tratado. Es ese tema de la necesidad de ponerle freno
a la plaga del gorgojo del pino que avanza desde territorio hondureño rumbo a territorio guatemalteco. Ustedes habrán visto que el día miércoles él ofreció declaraciones diciendo que iba a crear una especie de, ¿cómo se diría esto? Como una barda sanitaria o una frontera sanitaria en la que se iban a cortar muchos kilómetros de frontera de bosque de pino por un ancho de aproximadamente 300 metros para que ese gorgojo del pino que se encuentra en Honduras, ya a 8 millas del territorio guatemalteco, o a cuánto, 12 kilómetros del territorio guatemalteco, no pueda ingresar hacia territorio nacional. El área del Trifinio es una zona boscosa bastante rica para Guatemala y si llegara a entrar ese gorgojo del pino a nuestro territorio, las pérdidas podrían ser gigantescas, no solo en términos de aquellos productores forestales que han invertido gran cantidad de dinero en reforestar sus fincas, sino en términos también de macizo boscoso para Guatemala. Dicen que podría afectar el café también. Claro, pero entonces tu punto es que allí el presidente tiene una posición, parece tener un plan de ejecución y sobre todo una respuesta para quienes se sienten afectados. Por lo menos tiene una iniciativa y por lo menos está respondiendo a algo que me parece relevante y que el gobierno anterior, el de don Alejandro Maldonado, tuvo que haber abordado sin esperar a que llegara a 12 kilómetros de la frontera nacional. Además, al margen de eso, y buscando luces dentro de las sombras que muchas veces se le señalan, creo que otra cosa bien importante es que ya le están entrando desde el Ejecutivo y hay una propuesta concreta ya para retomar el tema SAT. Ya se habla de la renovación del directorio, ya se habla de reactivar eso. Creo que eso es un tema razón, toral. Adrián, ese es un tema relevante. Creo que hay respuestas más. Entonces, es como decir, por un lado está su actividad mediática, pero por el otro lado el Ejecutivo tiene respuestas concretas a un problema de esta envergadura, pero también a una urgencia como la de la SAT. Aunque ahí, Claudia, lo que está diciendo Adrián tiene razón. El Ministerio de Finanzas tomó iniciativa, planteó el tema. Aquí en a las 8:45 este miércoles invitamos a discutirlo y se vino el propio ministro de Finanzas a plantear esa especie de documento mártir que estaba generando su ministerio con el apoyo de ciertos tanques de pensamiento para someter a una discusión más amplia que ya arrancó hoy viernes. Pero me da la impresión en ese caso que sí vemos una iniciativa de gobierno, esa propuesta de reforma a la ley de la SAT, marcada básicamente por una influencia de la derecha en términos ideológicos y una cierta, si no exclusión, por lo menos un alejamiento de otras posiciones como las del ICEFI o la izquierda o la socialdemocracia. Sí, así también ha marcado un poco de distancia. Ahora yo creo que esto va a ser difícil que pase, es decir, estamos ante la urgencia de poder reformar la ley de la SAT, pero lo peor que podría pasarnos es entrar en esas pugnas ideológicas y que eso detuviera o frenara el proceso sobre un tema que para mí es fundamental. Yo estoy de acuerdo con que esto ha sido positivo, también creo que fue empujado por el momento político y después de la captura de esta empresa que está siendo acusada de evadir al fisco. Era pues un sentido de oportunidad que no se podía perder. Yo creo que todavía podría aprovecharse mucho más por parte del presidente Morales y pues viene en buena medida como apaciguar un poco esos criterios de que no se está trabajando sobre la parte estratégica de lo que necesita el país. Ahora bien, esto de la SAT que todavía está siendo discutido, finalmente también queda en entredicho con lo que está sucediendo en el Congreso y su bancada alrededor de las reformas a la ley del Ministerio Público. Entonces pareciera ser que lo que hace con una mano la borra con la otra. No veo yo coherencia entre esos dos tipos de acciones, porque efectivamente hay que fortalecer a la SAT, pero también hay que fortalecer a la justicia, y él fue claro durante sus mensajes en campaña electoral de que eso era un tema impostergable y él asumió un compromiso respecto a eso. También me sorprende que haya dicho sin mayor criterio que lo más que debía estar la CICIG en el país eran 6 años, o sea, ¿con base a qué él asegura que son 6 años o no son 7 o no son 8, no sé? Yo estoy de acuerdo en eso de que la discusión en el tema tributario va a ser larga, la reforma a la ley va a ser algo largo, pero creo que sí vale la pena rescatar primero algún grado de presión externa para entrar al tema tributario antes de la aprobación de préstamos. Banco Mundial, básicamente. Es un y además factor de eso, que no pero, estamos tomando en cuenta. Al margen de la reforma de la ley,
está reactivando con lo que ya hay la renovación del directorio y retomando el nombramiento del superintendente, que puede ser que desde allí, si bien no es lo que quisiéramos todos en un abordaje más completo y nuevo, un tabula rasa allí, pero sí se está atendiendo algo que el gobierno, por ejemplo, el presidente Maldonado dejó abandonado por falta de elegancia, por exceso de elegancia, cuando es de verdad un problema serio para el país el tema del financiamiento del Estado ahorita, ¿no? Yo lo que veo es que la propuesta que está haciendo el gobierno en esos términos, o más bien el Ministerio de Finanzas, es la de desaparecer al directorio de la SAT y crear, por un lado, un consejo que, no desaparecerlo, sino crear una especie de tribunal que administre, digamos, que dirima los conflictos en términos tributarios, y por el otro lado crear un órgano mucho más pequeño que sustituya muchas de las funciones que en este momento está teniendo el directorio. En cambio, desde la izquierda, o por lo menos desde Juan Alberto Fuentes Knight y el propio ICEFI, lo que se dice es hay que desaparecer completamente el directorio y hay que dejarle la responsabilidad y la autoridad. Y está todavía la otra corriente de quienes dicen que la SAT tiene que desaparecer y crearse una institución completamente nueva, que eso yo creo es lo más arriesgado, lo más extremo. Es un escenario muy radical. Es cierto que todos nos hemos quedado sorprendidos con los últimos hechos, y no me refiero únicamente a abril 2015, es que la semana pasada, justamente este día, al intendente jurídico le encuentran en su casa casi 3 millones en efectivo. Y supimos a través de uno de los fiscales que participó en el operativo que la cara que hizo cuando llegaron por él, cuando vieron el dinero, era indescriptible. No tenía dónde ocultar esa cara. La quiso ocultar entre sus brazos, entre su ropa, pero no pudo más. No es solo la captura de él, se dan cuenta todos los cuadros que dirigieron a la SAT, que hoy enfrentan a la justicia por acusaciones que no son de delitos administrativos, por favor, son delitos criminales. Y hoy en la mañana, justamente que tuvimos acá de invitado a Álvaro Velázquez en la entrevista de la mañana sobre el tema del Ministerio Público, él lo dijo así, y dijo: yo he visto pequeñas reuniones de gente en donde lo que se quiere es frenar la labor de la investigación judicial, tanto por el caso de los militares que están siendo juzgados ahora, como por el caso de los empresarios. Eso quiere decir que hay varios sectores interesados en ver de qué manera se puede, pues, atar de manos y amordazar al Ministerio Público, y eso es sumamente peligroso, me parece. Nosotros este próximo domingo a las 8:45 vamos a conversar con la Fiscal General de la Nación. Vamos a hablar justamente de esas reformas y, por supuesto, de los riesgos que encarna esa modificación a la ley y que procuren justamente ponerle un freno a la acción pública penal. Claro. Vamos a ir en este momento a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para continuar este día viernes a las 8:45.